Si ignoras el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, podría ser tu muerte. Así que no mueras de ignorancia. Hay pocas enfermedades en la historia que hayan llevado un estigma tan grande como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana y la enfermedad subsiguiente que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida son adiciones relativamente recientes a las enfermedades que han afectado a la raza humana, pero ya han cobrado aproximadamente 36 millones de vidas. La carrera por descubrir la causa de una serie de enfermedades identificadas por primera vez en hombres homosexuales aparentemente saludables, hemofílicos e inmigrantes haitianos, pronto descubrió un virus que podría afectar a cualquiera. En el video de hoy cubriremos exactamente cómo opera el virus de la inmunodeficiencia humana, cómo la epidemia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida moldeó a una generación y qué más se necesita hacer para combatir la enfermedad. El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus, lo que significa que el virus inserta una copia de su propio genoma de ácido ribonucleico en el ácido desoxirribonucleico de una célula infectada, alterando finalmente el genoma de la célula. Luego la célula huésped hace copias del virus. Este secuestro hace que el virus de la inmunodeficiencia humana sea difícil de combatir para el sistema inmunológico del huésped, pero esta es solo la mitad de la historia. El virus de la inmunodeficiencia humana también ataca a las mismas células que combaten la infección, a saber, las células T CD4. La infección inicial del virus de la inmunodeficiencia humana se sentirá muy similar a cualquier otra enfermedad, a menudo presentando síntomas similares a los de la gripe. Esto durará el tiempo necesario para que el sistema inmunológico combata la enfermedad, aunque pronto los síntomas desaparecerán. No se presentarán más signos de infección durante años y tal vez incluso décadas. Durante este tiempo, el virus destruirá las células T, debilitando el sistema inmunológico hasta que incluso infecciones menores pueden resultar mortales. Es en el punto donde el nivel de células T cae a menos de 200 células T por microlitro que se considera que una persona tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El nivel saludable para las células T está entre 500 y 1500 por microlitro, destacando cuánto daño puede infligir la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Una vez que una persona desarrolla síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es increíblemente susceptible a lo que se denominan infecciones oportunistas. A menudo con el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las infecciones suelen ser enfermedades como la salmonela, la neumonía o las infecciones fúngicas, así como algunas formas de cáncer. Estas infecciones oportunistas son las que matan al enfermo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida generalmente en un corto periodo de tiempo. Una persona puede infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana a través de ciertos fluidos corporales, notablemente la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna. No se puede propagar a través del tacto, por el aire o por la saliva. La transmisión a través de sangre infectada es la forma más efectiva de propagar la enfermedad. Las agujas, el sexo sin protección, especialmente el anal, y las transfusiones sanguíneas son las principales vías de transmisión de la enfermedad. La enfermedad también puede pasar de la madre al feto en el útero y a través de la leche materna. Durante los años 80 se identificaron diagnósticos extraños en hombres homosexuales que eran saludables. Se identificaron 5 casos de una rara infección de neumonía en Los Ángeles. Pronto, otras ciudades alrededor del mundo informaban sobre brotes similares de enfermedades oscuras. Un ejemplo notable fueron las altas instancias de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer que causa lesiones en la piel, y generalmente es una señal de un sistema inmunológico debilitado, no solo en hombres homosexuales, sino también en hemofílicos, usuarios de heroína e inmigrantes haitianos. Aunque estos grupos fueron identificados como los principales afectados, la enfermedad también era prevalente entre todos los grupos.
Se inició la carrera para identificar la causa de la enfermedad. Ya se había presentado evidencia de cómo la enfermedad podía propagarse. Se identificó que podía propagarse a través del coito, ya que había pasado a través de una persona infectada y su pareja, y a través de transfusiones de sangre debido al número de hemofílicos afectados. En 1983, fue el equipo francés de François Barry-Sanosi y Luc Montagnier quienes creían que un virus era el responsable. Esto se debía a que tanto los antígenos fúngicos como bacterianos se analizaban cuando se donaba sangre, pero no se buscaban virus. Lograron descubrir un retrovirus en pacientes con ganglios linfáticos inflamados que atacaba a los linfocitos, un tipo de célula sanguínea muy importante para el sistema inmunológico del cuerpo. Nombraron a su descubrimiento virus asociado a la linfadenopatía. En 1984, el doctor estadounidense Robert Gallo y su equipo publicaron una serie de informes sobre lo que habían descubierto acerca del retrovirus que ahora conocemos como virus de la inmunodeficiencia humana, y pronto se identificó cómo llegó el virus a infectar a los humanos. En 1985, investigadores de Harvard y del Centro de Investigación de Primates de la región de Nueva Inglaterra identificaron una enfermedad de inmunodeficiencia similar en monos macacos. Se estudiaron otros primates no humanos hasta que se descubrió que los chimpancés estaban infectados con un virus similar al virus de la inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, se hipotetizó que la infección ocurrió entre humanos y chimpancés, en lo que se denominó la hipótesis del cazador cortado. Se cree que un cazador de carne de monte, es decir, carne de un chimpancé, pudo haber tenido sangre infectada que entró en una herida abierta o corte. A partir de ahí, el virus pudo propagarse a otros. Ahora se cree que el virus se originó en algún lugar de la región del Congo y que se propagó a los humanos a principios de los 1900. En ese momento, las autoridades coloniales belgas ocupaban la cuenca del Congo. Se cree que la enfermedad pudo propagarse a través del coito con las trabajadoras sexuales presentes en los principales puestos de comercio y a través de la reutilización de agujas. En ese tiempo, las agujas solo se habrían lavado con alcohol. En los años 1960, un número de profesionales haitianos se mudaron a la región cuando el Congo belga ganó independencia para ayudar a reconstruir el país. Se piensa que uno de estos profesionales pudo haberse infectado con virus de la inmunodeficiencia humana y lo trajo a las Américas. A partir de ahí, se cree que los centros de donación de plasma sanguíneo, inescrupulosos e insalubres que vendían sangre a los Estados Unidos, condujeron sin saberlo a infecciones. Para demostrar cuánto se había extendido el virus de la inmunodeficiencia humana, probablemente fue la causa de la muerte de un hombre en Saint Louis en 1969, así como de un marinero noruego que murió en 1976. Luego, el virus se propagó silenciosamente por todo el mundo hasta que en los años 1980 quedó claro su mortal impacto. A menudo se afirma, incorrectamente, que el paciente cero en los Estados Unidos fue un auxiliar de vuelo canadiense llamado Gaten Duggar. En un estudio de 1984, Duggar fue identificado por su papel en un grupo de infecciones en California, siendo etiquetado en el estudio como paciente O. La O representa fuera del estado. El estudio buscó identificar a los compañeros sexuales de un número de hombres gay en California para rastrear cómo habían sido infectados. A Dugas se le daría el apodo de paciente cero después de la publicación del libro titulado "Y la banda siguió tocando: política, gente y la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida". En este libro, Dugas fue retratado como la razón de la epidemia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los Estados Unidos, pintado como el villano de la historia. Sin embargo, Dugas estaba en el centro de la red de encuentros, ya que había podido proporcionar detalles de muchos de sus parejas sexuales, a diferencia de los demás que solo podían proporcionar un puñado en el mejor de los casos. En 2016, el análisis de sangre de la época identificó que Duggar no fue el originador del virus, sino que había sido infectado por la cepa que ya estaba presente en el estado.
Duggar moriría el 30 de marzo de 1984 a los 32 años debido a una insuficiencia renal relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pronto se vincularon directamente con ser un hombre homosexual, con el sarcoma de Kaposi siendo etiquetado como el cáncer gay. Antes de que se identificaran formalmente el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad se llamó deficiencia inmunológica relacionada con los gays, que significa deficiencia inmunológica relacionada con los gays, ya que algunos de los primeros casos se descubrieron en hombres homosexuales. Es importante destacar que, aunque el virus puede infectar a cualquiera, y lo hace, ciertos grupos corren más riesgo. Los hombres homosexuales que tienen relaciones sexuales sin protección tienen un mayor riesgo de contraer el virus. El virus puede propagarse rápidamente ya que los tejidos rectales ofrecen poco obstáculo para que el virus pase a través de ellos. Y los tejidos rectales contienen grandes cantidades de células T, T4, las mismas células que el virus de la inmunodeficiencia humana ataca para la infección. Un enlace en la descripción estará disponible para quienes deseen leer más sobre los mayores riesgos de infección entre los hombres homosexuales. Mientras que el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se veían como una enfermedad gay, en Uganda este no era el caso. Lo que se denominó Slim Jim, como resultado de la pérdida de peso asociada con la enfermedad, el virus se propagó rápidamente a través del coito heterosexual y de la madre al feto. Pronto, algunos vieron el virus como la enfermedad que castigaba comportamientos inmorales, ya sea la homosexualidad, la promiscuidad o el uso de drogas. Aquellos que contrajeron la enfermedad a menudo fueron rechazados, discriminados o sujetos a violencia. Esto solo se agravó por la discriminación experimentada por la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, que en ese momento luchaba por los derechos civiles y el reconocimiento bajo la ley. Solo cuando casos como el de Ryan White se hicieron conocidos, la percepción comenzó a cambiar. Ryan era un hemofílico que contrajo el virus después de una transfusión de sangre cuando tenía solo 13 años. Ryan fue expulsado de su escuela, aunque no era una amenaza para sus compañeros. Algunos veían a Ryan como la víctima inocente de la epidemia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en contraposición a los hombres homosexuales o los usuarios de drogas, que eran, por implicación, las víctimas culpables. Tales comentarios fueron rechazados rotundamente por Ryan y su familia, con Ryan declarando: «Soy igual que todos los demás, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sin importar cómo lo contraje». La lucha por obtener asistencia y respeto durante la crisis del síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue llevada a cabo por una serie de organismos. Larry Kramer y otros 7 cofundaron la crisis de salud de los hombres gay en 1982, una de las primeras organizaciones en recaudar dinero para la investigación del virus. En enero de 1983 se abrió la Sala 86 como la primera clínica ambulatoria dedicada en el mundo para personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La Sala 86 estaba ubicada en el Hospital General de San Francisco. Proporcionó un enfoque holístico, compasivo y digno que estableció el estándar para el tratamiento. No fue hasta 1985 que el presidente Ronald Reagan estableció una comisión presidencial para combatir la crisis del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y después de años de inacción. En 1987, la princesa Diana asistió a la inauguración de la primera unidad especializada en virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida del Reino Unido en el Hospital Middlesex de Londres. En un momento en que las personas eran expulsadas de sus hogares y rechazadas por el mundo, Diana estaba ansiosa por demostrar que aquellos que sufrían de virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida no representaban una amenaza y merecían compasión. Pacientes de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y activistas protestaban y creaban conciencia mediante muertes simuladas. Los activistas se acostaban en la calle, a menudo sosteniendo pancartas en forma de lápidas que indicaban cómo podrían morir, ya sea por falta de empatía, o porque recibieron los medicamentos placebo en un ensayo, o porque el precio de los medicamentos antirretrovirales era prohibitivamente caro.
La idea era obligar a la sociedad a darse cuenta de lo que realmente significaba tener que retirar los cadáveres de tantos pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sacar a la luz lo que aún necesitaba hacerse. Hasta ahora, el virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya no es una sentencia de muerte, aunque esto depende en gran medida de dónde te encuentres viviendo. El desarrollo de terapia antirretroviral altamente efectiva o terapia antirretroviral altamente efectiva significa que el sistema inmunológico de una persona puede detener la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, evitando que se desarrollen las etapas finales del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los mensajes y la conciencia sobre los peligros del virus, como el que se muestra al inicio de este video, enfatizan cómo cualquiera podría verse afectado por la enfermedad. En el África subsahariana, millones viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, siendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida una de las principales causas de muerte en la región. Alrededor de 35 a 40 millones de personas viven actualmente con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero muchos también viven con un estigma debido a su condición. En los diversos videos que hemos hecho sobre las enfermedades que han plagado a la humanidad, a menudo es el caso que la estigmatización y la falta de compasión impiden el tratamiento. Tal es el caso con el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde se declaró a las comunidades moralmente incompatibles y suponían un riesgo para la salud de los no afectados. Mientras que nuestro entendimiento de cómo se propaga la enfermedad significa que podemos prevenirla mejor, y a medida que nuestro entendimiento crece en cuanto a los tratamientos, podemos trabajar hacia un mundo donde el impacto del virus de la inmunodeficiencia humana se reduzca considerablemente. Pero lo que nunca debemos disminuir es nuestra compasión hacia nuestros semejantes. Gracias.